Vamos a hablar acerca del IVA y del IEPS, en específico de algunas disposiciones con respecto al RIF. Entonces, primeramente, nos dice la ley del IVA en el artículo 5E que el IVA se calcula de manera bimestral. Se debe calcular por los periodos enero y febrero, es decir, enero y febrero va a ser primer bimestre, marzo y abril segundo bimestre, mayo y junio tercer bimestre, julio y agosto cuarto bimestre, septiembre, octubre quinto bimestre y noviembre, diciembre sexto bimestre. Entonces va a ser por cada uno de los bimestres del año. Necesitamos efectuar el pago, esto lo marca la ley, dice a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre. Sin embargo, hay una regla, la regla 2.9.1 de la resolución miscelánea, dice que en lugar de ser el día 17 será el día último. Es decir, si estamos hablando del primer bimestre, que es enero y febrero, el mes posterior sería marzo. Entonces tendríamos hasta el día último de marzo para efectuar el pago del IVA. Otro punto importante es que la declaración del IVA, así como la del ISR y del IEPS, va a ser a través del sistema de mis cuentas, y esto viene en la regla 3.13.7. Otro punto importante en cuestión del IVA es que los pagos bimestrales tendrán el carácter de definitivos. Bueno. Y luego, continuando, el pago bimestral se calculará entre la diferencia entre el impuesto que corresponde al total de las actividades realizadas en el bimestre y las cantidades correspondientes al mismo periodo por los que proceda el acreditamiento. Es decir, el IVA trasladado le vamos a restar el IVA acreditable. En su caso, se le disminuirá el impuesto que se hubiera retenido en el bimestre. Las retenciones del IVA se enteran también de manera bimestral a más tardar el día 17. Sin embargo, recordemos que ahorita mencionamos que la regla 2.9.1 menciona que en lugar del día 17 sería el día último. Entonces, las retenciones de IVA también se tienen que pagar conjunto con los impuestos que enteremos el día último del mes posterior al bimestre. Bueno, ahora, en la ley de ingresos de la federación vienen unos estímulos fiscales. Entonces, dentro de ellos está en cuestión del IVA, dice los contribuyentes del RIF por las actividades que realicen con público en general. Este es un estímulo que aplica a las actividades que realizamos con público en general. Se puede optar, en lugar de hacer el cálculo normal del IVA y del IEPS, se puede aplicar el siguiente esquema. Entonces, el siguiente esquema consiste en aplicar un porcentaje a las contraprestaciones efectivamente cobradas. Entonces, que estén afectas, en este caso, primero al IVA. Por ejemplo, si estoy hablando de minería, al total de actividades grabadas, cobradas, le aplicaría una tasa del 8%. Si es manufacturas y construcción, 6%. Si es comercio, que incluye arrendamiento de bienes muebles, sería un 2%. Prestación de servicios, que incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares, sería un 8%. Y dice y demás negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y bebidas. Y también en el caso de negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y o medicinas, se le aplicaría una tasa del 0%. Bueno, en cuanto al IEPS, también existe el estímulo fiscal por las ventas que se realicen al público en general, de aplicar directamente las siguientes tasas. En el caso de alimentos no básicos de alta densidad calórica, como ejemplo tenemos dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados. Dice, cuando el contribuyente es comercializador, se puede aplicar directamente la tasa del 1%. Si son alimentos no básicos de alta densidad calórica, son los que ya mencionamos,
pero cuando el contribuyente sea fabricante, sería la tasa del 3%. Si son bebidas alcohólicas, excepto cerveza, cuando el contribuyente sea comercializador, aplica una tasa del 10%. Bebidas alcohólicas, tampoco, bueno, excepto cerveza, dice cuando el contribuyente es fabricante, un 21%. Bebidas saborizadas, cuando el contribuyente sea fabricante, un 4%. La cerveza, cuando el contribuyente es fabricante, es un 10%. Plaguicidas, cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador, un 1%. Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano, cuando el contribuyente sea fabricante, 23%. Y los tabacos en general, cuando el contribuyente sea fabricante, sería un 120%. Ok, ahora, la ley de ingresos también nos dice que contra el monto del IVA e IEPS a pagar por las actividades realizadas con el público en general, ojo, esto es nada más lo del público en general, si nosotros tomamos esta opción, pues no va a proceder ningún acreditamiento, o sea, la cantidad que nos dé como resultado de aplicar la tasa, esa sería directamente la cantidad a pagar. Y dice que se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquellas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que establezcan mediante reglas de carácter general que emite el SAT, o sea que nada más tengan esos, y que el traslado del IVA y del IEPS no se deberá realizar en ningún caso de forma expresa y por separado. Bueno, y aparte de aplicar directamente la tasa, también tenemos un porcentaje de reducción con respecto al IVA y IEPS. Este porcentaje pues es similar a lo que vemos en la tasa cuando estamos hablando de ISR. El primer año del RIF sería un 100% de reducción de impuestos, segundo año 90%, y así en cada uno de los años va a ir disminuyendo este porcentaje de reducción en un 10%. Cuando los ingresos del RIF sean menores de 300,000 pesos, en lugar de aplicar los porcentajes que ahorita vimos, se puede aplicar la reducción del 100%, es decir, no van a pagar nada. Pero esto solamente es cuando sean menores de 300,000 pesos, no van a pagar, la reducción va a ser del 100%. Y también es por las actividades que tengan que ver con público en general. Y enseguida también nos dice que los que inicien actividades y que opten por RIF podrán aplicar esto mismo, es decir, la reducción del 100% cuando estimen que sus ingresos en el ejercicio anterior no van a exceder de 300,000. También adicionalmente, comento que cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un periodo menor a 12 meses, van a dividir los ingresos entre el número de días y lo van a multiplicar por 365. Entonces, esto es nada más para efectos de obtener una reducción del 100%, pero solamente para los contribuyentes para los contribuyentes del RIF que realicen operaciones con público en general. Vamos a ver cómo resolveríamos un caso aquí tenemos de enero a junio, información de enero a junio, es decir, de 3 bimestres. Vamos a resolver este caso de RIF, donde tiene ventas a público en general. Y aquí tenemos los datos. Tenemos ventas cobradas público en general, productos no básicos de alta densidad calórica. Esto de alta densidad calórica, recordemos que ahorita mencionamos, que en el caso de IEPS, cuando tenemos ventas a público en general, podemos aplicar directamente un porcentaje. Entonces, ahorita vamos a ver qué haríamos en ese caso. También tenemos ventas cobradas a público en general de otros productos que no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? Luego tenemos ventas facturadas con IVA desglosado. En este caso tenemos estos importes. Luego tenemos compras a la tasa del 0%, de IVA y 8% de IEPS, y compras a la tasa del 16% de IVA, pero que no están grabadas para IEPS. Luego tenemos algunos conceptos como sueldos, gasolina, gastos de viaje y otros gastos con IVA. Bueno, primeramente necesitamos
para efectos de ISR, pues vamos a sumar lo que son nuestros ingresos efectivamente cobrados. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a sumar, en este caso voy a hacer el primer bimestre, voy a sumar lo de enero, todo lo de enero y lo de febrero. Vamos a suponer que estas ventas facturadas, todas son cobradas, efectivamente cobradas, para este caso. Entonces, voy a sumar tanto lo de enero y de febrero, en este caso, de ventas cobradas público en general de productos no básicos, ventas cobradas público en general de otros productos y ventas facturadas con IVA. Entonces, el total, en este caso, de mi aquí voy a poner primer bimestre. Del primer bimestre, mi total serían 120,350 de ingresos. Bueno, ahora voy a meter mis gastos. En el caso de mis gastos, también tendría que sumar todos mis gastos, solamente que aquí voy a poner la suma y voy a sumar a partir de compras los dos primeros meses, los 2 meses, que sería lo del primer bimestre. Tengo en total de deducciones 57,080. Y luego dice deducciones mayores que ingresos del bimestre anterior. En este caso, pues como no tengo información, voy a poner 0. Si el bimestre anterior, es decir, el último bimestre del año anterior, yo hubiera tenido un resultado fiscal negativo, es decir, que mis deducciones fueron mayores que mis ingresos, entonces ese resultado fiscal negativo lo voy a jalar para el primer bimestre de este año. Entonces, en este caso, pues no lo tengo, sería 0, entonces a 120,350 le resto 57,080 y las deducciones mayores que ingresos, que en este caso es 0, sería 63,270. Bueno, ok, a esto le voy a aplicar la tablita que nos marca en este caso para el régimen de incorporación fiscal, que es una tabla bimestral. Estos 63 los voy a ubicar en esta tabla bimestral. Entonces, si yo checo, bueno, aquí yo le puse que es la de febrero. ¿Por qué? Porque en realidad la tabla bimestral pues abarca 2 meses, que sería la de febrero, y siempre se aplica esa tabla bimestral. Okay. Entonces, decíamos que tengo 63,270, entonces mi límite inferior, busco 63,270 entre qué y qué ingresos queda. En este caso, quedaría entre 48 y 76. Entonces voy a tomar como límite inferior los 48,444.63. Ok, asimismo en mi porcentaje que voy a aplicar para este cálculo, pues voy a tomar el mismo dato de ese mismo renglón, que sería 23.52, y mi cuota fija también la voy a tomar de ese mismo renglón, que serían 7,760.88. Okay. Una vez que ya hice esto, voy a poner la siguiente fórmula. Primero, abro paréntesis, a mi resultado fiscal le voy a restar el límite inferior. Eso lo pongo entre paréntesis para que no me arroje una cantidad errónea este cálculo. Entonces, eso lo multiplico por el porcentaje y le sumo la cuota fija. Entonces me daría un total de 11,247.81. Entonces, en este caso, le aplicaría una reducción. Bueno, para este ejemplo estoy tomando una reducción del 60%. Quiere decir que es un contribuyente del RIF que ya pasó el primer año, que era la reducción del 100, el segundo año del 90, el tercero del 80, el cuarto del 70, y en este caso pues ya va en el quinto año, por lo tanto le corresponde una reducción del 60%. Aquí habría que checar en cada caso, ver en qué año de tributación va en el RIF para saber qué porcentaje de reducción le aplica. En este caso dijimos que es un 60%, entonces en la reducción del ISR sería de 6,748.68,
Entonces, a los 11.247 le resto los 6.748.68, nada más los voy a redondear. Y este sería el impuesto que yo tendría que pagar por este contribuyente. Ok, entonces vamos a comenzar primero ventas públicas en general. Si nos vamos a nuestros datos, vamos a ver que tenemos ventas a público en general, que son estas ventas cobradas público en general, productos no básicos. Voy a tomar lo de enero y lo de febrero. También le voy a sumar, bueno, déjenme ponerle igual, suma. Entonces sería este renglón y este segundo renglón. Los primeros dos renglones, bueno, que tenemos aquí las ventas cobradas público en general, ventas cobradas público en general. Ahorita no nos interesa, para efectos de IVA no nos interesa si es producto no básico, de alta densidad calórica, eso es para el IEPS. Entonces vamos a tomar estos dos, que son las ventas a público en general. Entonces serían 69.250. En este caso vamos a considerar que es un comercio. Entonces voy a checar el porcentaje de reducción que le aplica en este caso de acuerdo a la ley del IVA. Ok, entonces aquí tenemos la tablita que comentamos hace un momento. Si podemos ver, el comercio dice incluye arrendamiento de bienes inmuebles, aplica una tasa directa del 2% a las ventas a público en general. Entonces aquí vamos a aplicar en este caso, sería un 2%. Entonces si yo multiplico 69.250 por el 2%, serían 1.385. Ahora, aquí voy a aplicar una tasa de reducción de IVA. Entonces en este caso voy a aplicar el mismo porcentaje de reducción. Esto es para las ventas a público en general. Voy a aplicar la misma tasa de reducción que apliqué para efectos de ISR. Entonces voy a multiplicarlo esto por el 60% por 0.60 y me va a dar una reducción de 831. Entonces 1.385 menos 831 me saldría un IVA a pagar por público en general de 554. Entonces ya aquí voy a sacar la proporción del IVA para calcular cuánto es lo que voy a poder acreditar, la proporción de IVA acreditable. Entonces de ventas a público en general yo tengo 69.250. De ventas facturadas con IVA tengo, en este caso serían estos 22.700 más estos 28.400, que sería lo de enero y lo de febrero. Eso es lo que yo facturé efectivamente con IVA. Entonces, si yo sumo el total de mis ventas de público en general más las ventas facturadas con IVA, voy a tener el total de actos o actividades. Y entonces, bueno, el total de ingresos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir la proporción de ventas a público en general, la proporción de ventas facturadas entre el total para saber cuánto es lo que efectivamente voy a poder acreditar. Y aquí me da una proporción de 0.46. ¿Esto por qué lo hago? Porque hace rato mencionaba que en el caso del RIF, con lo que tiene que ver con ventas a público en general, el IVA que corresponde a esas ventas es un pago definitivo y que no va a proceder ningún acreditamiento. Por eso estamos quitando esa parte del IVA. Entonces, ahora, para ver cuánto es mi IVA acreditable, en este caso voy a sumar las compras y gastos con IVA. Entonces, aquí primeramente tengo compras a tasa del 0% de IVA, pues esas no van a tener IVA. Y tienen un 8% de IEPS. Bueno, ahorita no estamos viendo IEPS, nada más estamos viendo IVA. Entonces, tomo esa cantidad. Perdón, ese no sería para calcular el IVA de mis compras, pues no, eso no llevaron IVA. Pero las compras a tasa del 16, esas sí tengo IVA. Voy a sumar estas. Voy a sumar lo de enero y lo de febrero. Los sueldos no llevan IVA, la gasolina sí lleva IVA. También la voy a sumar. Los gastos de viaje también llevan IVA.
y otros gastos con IVA, pues los voy a sumar. Esto es para efectos de calcular el total de compras y gastos con IVA. Entonces, el IVA sabemos que es a la tasa del 16, multiplico las compras y gastos con IVA por la tasa del 16. Ahora, este es el IVA acreditable que de entrada yo pudiera acreditar, pero tengo que quitarle, no voy a poder acreditar todo porque tengo que quitarle el IVA que correspondió a las ventas a público en general. Entonces, para eso, pues por eso calculé mi proporción de IVA acreditable, que es 0.4246, entonces multiplico 4.260.80 por esa proporción de IVA y me daría mi IVA que puedo yo acreditar, que serían 1.809.11. ¿Ok? Ahora, voy a calcular ya ahora sí mi IVA por pagar o IVA trasladado. Le voy a poner aquí IVA trasladado. Ok. Entonces, el IVA trasladado, en este caso, es el que yo trasladé en las facturas. Entonces, para esto, bueno, tengo que sumar. Voy a sumar el IVA de enero, bueno, más bien las ventas facturadas con IVA desglosado al 16 más las ventas facturadas, lo de enero, más lo de febrero. Voy a cerrar paréntesis y todo eso lo voy a multiplicar por 0.16 porque esa es la tasa de IVA. Entonces el resultado sería 8.176. Permítanme, nada más déjenme. Ok, 8.176, ¿sí? Ese sería mi IVA de mis ventas. Yo tuve ventas por son 51.100, que es la suma de estas dos cantidades, pues mi IVA son 8.176. Ese es el IVA trasladado. Ahora, el IVA acreditable van a ser 1.809.11. Entonces, aquí yo no traigo nada de saldo a favor anterior. Entonces, mi saldo a pagar de IVA, pero nada más por las operaciones que tuvieron que ver, por las operaciones facturadas, serían 6.366.89. Y a esto le voy a sumar el IVA que voy a pagarle, el IVA por pagar que me salió de público en general, que son 554, y el total de IVA que tengo que pagar o enterar a las autoridades serían 6.290.89. En este caso lo voy a redondear para verlo en pesos cerrados sería 6.921. ok, bueno, entonces procedo ahora a calcular el IEPS. ¿Cómo lo calculo el IEPS? Primero, también tengo que sacar mis ingresos grabados de IEPS. Entonces, en este caso, vemos que tengo ventas cobradas, público en general, productos no básicos de alta densidad calórica, estos graban con IEPS. Ventas cobradas público en general, otros productos, pues no nos dice que son afectos a IEPS, y acá nos dice que las otras ventas facturadas con IVA, nada más son afectas a IVA, no a IEPS. Entonces voy a sumar, para este ejemplo, solamente sumaría lo del primer renglón, que es lo de productos no básicos. Eso sería el total de mis ingresos grabados para IEPS. Entonces, estos productos no básicos, ok, entonces aquí tengo la tasa del IEPS de acuerdo a la ley de ingresos, y en este caso observemos el primer renglón que dice alimentos no básicos de alta densidad calórica, y dice cuando el contribuyente es comercializador. En este caso es un comercializador, entonces vamos a aplicar una tasa directa del 1%. Entonces aquí aplicaría la tasa directa del 1%. Voy a multiplicar, porque todos mis ingresos grabados con IEPS tienen que ver con público en general, por eso voy a aplicar al total de mis ingresos de IEPS esa tasa
que sería 570, y nos da un total de 572.50 de IEPS. Le aplicamos, lo multiplicamos por el 60%, nos dan 343.50, y el IEPS a pagar de público en general sería la diferencia entre el IEPS y la reducción, y nos dan un total de 229. Ahora sí vamos a ver cuánto le correspondería pagar por el primer bimestre a este contribuyente, que serían 4.499 de ISR, 4.499 de ISR, y luego de IVA serían 6.921 y de IEPS serían 229. Entonces aquí sacamos ya el total de contribuciones, nos daría un total de 11.649. Ok, y aquí el comentario también, bueno, aquí estamos viendo pues que es un contribuyente que de entrada pues sus ingresos son de 120.350. Entonces al final está pagando de impuestos 11.649.